Ya, yo en la 1 no caché lo de la regla de la cadena de la demostración. No, pues usar la regla de la cadena era como para comprobarlo. Ustedes habían estado calculando eh, derivadas por regla de la cadena. Tenían la función 1 multiplicándose por la función 2 y aplicaban la regla de la derivada de la suma, que era la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, y eso iban a tener la primera derivada. Después eso lo iban a tener que hacer para la segunda, o sea, ese resultado lo derivaban de nuevo, iban a tener la segunda derivada, y después derivarlo una tercera vez para tener la tercera derivada. Entonces, era como el comprobarlo. El comprobarlo. A ver, yo lo que no hice en el ejercicio, porque pensé cuando o sea, lo estaba haciendo y no se me ocurrió seguir simplificando, o sea, ponerme a simplificar las cuestiones. Y después caché, mira, esto lo voy a mostrar de ahí. Esto creo que aquí. Daba este resultado, como toda esta suma de acá, y esto se puede simplificar. Mira, lo voy a cortar, o sea, lo voy a copiar. Eh, Roberto, ¿me estáis preguntando por eso o me estáis preguntando de cómo hice la regla de Leibniz? Ya, o sea, ¿cómo llego a esto acá? O sea, ¿cómo compruebo con regla de la cadena que es igual a esto? Ya, pues entonces nos daba este resultado. Que, ya, este resultado era, voy a multiplicar, entonces déjame hacer, voy por, es 3 octavos por, acá tengo menos 5 medios y acá tengo 6 medios, que es lo mismo que 3. Entonces, cuando los sumo, me da 6 medios menos 5 medios, me queda 1 medio. Entonces, por x elevado a 1 medio. Más el segundo término, que es 3 por 3, 6, por menos 1 cuarto. Entonces, más 6 partido en 4. Entonces, más menos 6 cuartos. Y acá tengo x al cuadrado y acá tengo x elevado a 3 medios. X al cuadrado es lo mismo que x elevado a 4 ¿No partido en sería, 2. Y con no el sería 3, 9? toda la razón, 9. Lo sube, sorry. Y, y acá cuando sumo el 4 medios con el 3 medios, me queda x elevado a 1 medio. O sea, x elevado a 1 medio. Hacemos lo mismo acá, que nos queda 3 por 6, 18 dividido en 2. Y aquí nos queda x elevado a 2 medios menos 1 medio. Nos queda 9 por x elevado a 1 medio. Más 9 por x elevado a 1 medio. Más. Y el último término es 6 raíz de x, y raíz de x es lo mismo que x elevado a 1 medio. Entonces, más 6x elevado a 1 medio. Nos damos cuenta que todos tienen 1 medio y que se pueden sumar. Entonces ya, esto nos da 15 raíz de x. Esto es 18 octavos, menos 18 octavos. Nos da menos 15 octavos. Sí, entonces aquí esto nos da menos 15 octavos raíz de x más 15 raíz de x. Entonces esto al final es 15 por 8 menos 15
sea, que al final queda 15 por 7. 15 por 7 por raíz de x partido en 8. Y esto es 105 raíz de x. Chuta, 105 raíz de x partido en 8. O sea, a este resultado llegamos de lo de arriba. Acá esto estoy haciendo, este es el resultado usando la regla de Leibniz. Y entonces lo voy a encerrar. Este ejercicio por regla de la cadena era muy fácil, o sea, era muy simple. Por eso les dije como demuéstrenlo ustedes, porque perdía un poco la gracia el hacerlo yo. Porque pasa lo siguiente. Entonces, como demostración. Teníamos x al cubo por raíz de x, y esto había que derivarlo 3 veces. Esto es lo mismo que x elevado a 7 medios, porque multiplicación de la misma base, se suman los exponentes, y esto había que derivarlo 3 veces. Entonces, la primera derivada, f', era igual a 7 medios por x elevado a 5 medios. Después derivaba esto de nuevo, entonces f2' era igual a 7 por 5 partido en 2 por 2 por x elevado a 3 medios. Y f3' era igual a 7 por 5 por 3 partido en 2 por 2 por 2 por raíz de x. Y esto es 105, que al final es lo mismo que el 7 por 15 que teníamos arriba, y el 2 por 2 por 2 es 8. Entonces, 105 partido en 8 por raíz de x. Entonces, este ejercicio sale mucho más rápido, pero es como para mostrar de que la regla funciona. Pero una Entonces, pregunta, sí, dime. que la regla de la cadena no es como evaluar el f de x en g de x. Sí. Es que acá técnicamente la función es así. Es como h de x es igual a g de x por f de x. Entonces, como tú estás derivando una y el x es una función. No sé si se Ah, entiende. ya, Entonces, más o como que menos. es, sí, o sea, es como derivarlo de adentro, pero Pero entonces no técnicamente se lo de debería adentro llamar es la multiplicación. Sí, Sí, o sea, pero ¿está bien que se llame regla de la cadena entonces? no, Porque o siento que no sea, estamos haciendo el mismo está mal proceso. usado, sí. No, no le debería haber puesto regla de la cadena. Ya, perfecto. Eso es. Dale. Sí, si hubiera puesto, no sé, en vez de x cubo, x, o sea, 2x más 3 al cubo, ahí sí, ahí aplicáis regla de la cadena para derivarlo de adentro. Pero sí, técnicamente no le debería haber puesto regla de la cadena, le debería haber puesto álgebra de derivadas, porque no estamos aplicando regla de la cadena. Toda la razón. ¿Alguna otra pregunta de la uno? Sí, no, tranqui, tranqui, se entiende. Perfecto. Gracias por la corrección. Para que no se genere confusiones como qué era regla de la cadena y qué no era. Sí, está bien corregido. Sí. Lo voy a poner así de lado. Ahí está todo. En la pregunta 2, o sea, ¿alguien más tiene dudas en la pregunta 1? O si no, para pasar a la 2 al tiro.
Perfecto. No me acuerdo quién tenía pregunta en la 2. Yo tenía una pregunta, Dale, dime. que no me quedó muy clara la segunda derivada de la función que hiciste. Como que no logro ver cómo lo hiciste tú. Ya, mira, lo que hice en esta eh, fue hacer lo siguiente. Teníamos que la función, a ver, P2. Teníamos que la función era 3 elevado a x. Sí. Cuando te piden derivadas muy grandes, uno tiende a buscar patrones que van cumpliendo las derivadas. O sea, esa es como la Ujú. gracia de las derivadas de orden superior. Sí. Entonces yo dije, voy a derivarla 3 veces para ver qué patrón se cumple. Entonces digo, f' va a ser 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. Porque Sí. esa es la derivada de 3 elevado a x. Entonces después digo, voy a derivar por segunda vez, pero ahora derivo eh, la primera derivada. Entonces, Sí, esta parte es la que no entendí bien. La aquí segunda derivo derivada. para derivar esto, pero ya Sí. aplico la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces digo, listo, la derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de 3x? O sea, Lo de mismo 3 que elevado a tenemos x. ahí. Entonces, 3 elevado a x por logaritmo de 3 por el segundo. Entonces, por, Ah, por logaritmo natural de logaritmo natural 3. de 3. Más la derivada del primero, la derivada del logaritmo natural de 3, es una constante. Eso es Euler elevado a algo que me dé 3. No sé cuánto es, pero es 2,7 elevado a algo que te dé 3. Al final es un número. Entonces te queda 0 por 3 elevado a x, que esto es 0. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, Perfecto. ahí decimos, o sea, nos estamos dando cuenta de que lo de adentro está manteniéndose, el 3 elevado a x se está manteniendo. Y a Ujú. medida de que está apareciendo una derivada, empieza a aparecer otro logaritmo de 3. Entonces, decimos ya, como nos pusimos de que íbamos a derivar 3 veces, lo volvemos a hacer. Entonces, aquí es 3 elevado a x por logaritmo natural de 3, que es la derivada del 3 elevado a x, por este logaritmo natural de 3, por el logaritmo natural de afuera. Entonces ya decimos, listo. Esta función en el infinito, o sea, elevado a i veces, o sea, derivado i veces, va a ser igual a 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 elevado a i. Porque acá es Perfecto. logaritmo natural por logaritmo natural. Entonces, podría escribirlo el i adentro también. O sea, como que sea como logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 3. Bueno, es así, ¿cachai? Como... Ujú. No, pero ahí me quedó claro. ¿Puedes subir un poco para ver eso del A, A derivado por B? Ya. Sí, ¿Eso esto tiene es... algún nombre? ¿Esto? Sí. A ver, mira, tengo el libro acá a la mano. Es álgebra de derivada. Ah, verdad, ya. Sí. ¿Cachai? Mira, te digo al Sí, sí, me tiro. acuerdo que lo vimos. Sí, te digo al Era tiro en como qué una de las página está propiedades. esa cuestión. Es de de las primeras cuestiones. Es álgebra, pero te digo al tiro cómo se llama en concreto. Tuc, tuc, tuc. Sí, tengo anotado que se llama álgebra de derivadas. Creo que era eso, ¿no? Sí, ahí está como lo de que la derivada de la suma es lo mismo que la derivada de una más la derivada de la otra. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Ya, no lo encuentro, pero sé que está en... No sé si lo vieron tal vez al final del límite, principio de derivada. Cuando se saca la derivada de un número que sea elevado a x, ¿siempre es el logaritmo natural del número? Sí. Siempre es el, como la función tal cual. O sea, si es que acá es... A ver, no, mira. Eso déjame explicarlo. Cuando tení a elevado a x con a mayor que 1, siempre va a ser a elevado a x por logaritmo natural de a. Cuando tení a menor que 1 y mayor que 0, al final tení, esto te queda una función, o sea, te queda una fracción. No sé, 1 elevado a, todo esto elevado a x.
Entonces, esto es lo mismo que 2 elevado a menos x. Que ahí, bueno, te cambia el signo. O sea, sería 2 elevado a menos x por... Esto no estoy tan seguro. Lo de cuando es entre 0 y 1. Lo busco al tiro, espérenme. Pero estoy casi seguro que es así. Entonces, a ver, esta da menos logaritmo de 2 partido en 2 elevado a x. O sea, cae el menos, ¿cachai? Esto sería así. Todo así. Me faltó el menos de afuera. Y bueno, cuando es negativo el a, eh, técnicamente podéis sacar el a para afuera, o sea, el signo negativo para afuera. Entonces, tener como menos 1 por, o sea, y aquí tenéis como la derivada, ¿cachai? Entonces, no te importa si es que el número es positivo o negativo. Entonces, como esto ya va para ordenarlo, entonces, por si es que alguien no entendió. Si es que a es mayor que 1, la derivada de a elevado a x va a ser igual a elevado a x por logaritmo natural de a. Y si es que a está entre 0 y 1, y es la derivada de a elevado a x, va a ser igual a menos a elevado a menos, em, esto es a elevado a menos 1. O sea, como menos a elevado a menos x por logaritmo natural de a. O sea, de 1 partido en a. Sí. O sea, si que acá yo tengo un medio, o sea, un medio, me queda menos logaritmo natural de 2 partido en 2 elevado a x. Entonces, acá no es a, es 1 partido en a. Ah, no, sí, sí es a. Es a elevado a x. Ahí sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda en la pregunta 2? ¿Se entendió lo que se busca hacer? Se busca encontrar esta fórmula acá y, bueno, después reemplazáis. Reemplazáis el 13 y, o sea, reemplazáis el 33 y reemplazáis el 27. Ya. Entonces, los propuestos, ¿los intentaron hacer? ¿Cómo les fue con eso? Me quedé en el seno del cuadrado. ¿Ese lo pudiste hacer o ese no lo pudiste hacer? Llegué a la tercera derivada, pero como que no caché la fórmula, digamos. Y Ya, ahí, sí, ahí empezó yo ya sigue. ya, Por eso, ese, gracias. el del seno, los patrones empiezan del 4 en adelante. Ahí te empiezas a dar cuenta de los patrones. Esa es como la gracia que tiene. Y el seno, ya, cuando llegue se lo voy a explicar. Voy a partir por el A. Entonces, propuestos.
nos dicen, calcule las siguientes derivadas aplicando la regla de Leibniz y compruébelo utilizando regla de la cadena. O sea, ya, esto no es regla de la cadena, o sea, no, sí, este sí tiene regla de la cadena, pero lo que quería decir era álgebra de derivadas. Entonces, nos dicen x elevado a un quinto por x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Tengo que derivar esto y me dicen que n es igual a 2. Entonces, aplicamos la fórmula. Entonces, sumatoria desde k igual 0 hasta n, que n en este caso vale 2, de 2 sobre k, después, por la derivada k de la primera función, entonces, x elevado a un quinto, derivado k veces, por la segunda función, x cuadrado menos 1, partido en x cuadrado más 1, derivado 2 menos k veces, porque es n menos k. Entonces, esto se hace como por bloquecito. El primero, vamos a calcular la combinatoria de 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Entonces, 2 sobre 0, 1. 2 sobre 1, 2. 2 sobre 2, 1. Esto es n factorial partido en k factorial, n menos k factorial. Entonces te queda 2 partido en 1, partido en 2 menos 0, o sea, porque k vale 0 y 0 factorial es 1, entonces 2 partido en 1 por 2, o sea, dividido en 2, se simplifican los 2, es de a1. Después, 2 dividido en 1, que sería 1 por 1, 2. Después, 2 dividido en 2, y acá 1, entonces te queda el 1. Eso no sé si tengo que explicarlo más en detalle. ¿Se entiende eso? Si no, si alguien no entendió, dígame nomás. Pero creo que es como relativamente simple y igual en el video que hice antes, ahí lo explicaba un poco más en detalle, más lento. Ya, entonces, ahí calculamos las primeras tres cosas que vamos a tener en nuestros primeros tres componentes del 2 sobre k. Después vamos a tener que calcular la primera derivada, o sea, ya, la derivada 0 es la función. Entonces, la derivada 0 va a ser x elevado a un quinto. La primera derivada, esto va a ser un quinto por, voy a escribirlo, f igual x elevado a un quinto, f' igual un quinto x elevado a menos 4 quintos. Y la segunda derivada va a ser igual a menos 4/25 por x elevado a menos 9 quintos. Porque agarro el 4 quintos, lo tiro para abajo, se multiplica con el 1 quinto que estaba antes, y a esto se le resta 1, que es lo mismo que restarle 5 quintos. Entonces, menos 4 menos 5, menos 9. Ya. Y por último calculamos la tercera, o sea, calculamos como las derivadas que va a tener nuestro tercer como elemento multiplicándose. Entonces, tenemos que la función, esto lo voy a escribir aquí, función va a ser igual a x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Entonces esto, f0, no, eso sí se entiende. Ahí está. F. Ya, la primera derivada de esto, o sea, f' va a ser igual a 2, esto aplico derivada de fracción, que va a ser igual a la derivada del primero por el segundo menos la derivada, o sea, el primero por el segundo derivado partido en b cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula, nos da 2x menos, o sea, miento, 2x por
x cuadrado más 1 menos 2x por x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, bueno, lo desarrollamos y nos da 2x3 más 2x menos 2x3 más 2x. Eso arriba. Entonces se simplifica el 2x con el, o sea, el 2x3 con el 2x3 y esto nos da 4x. Entonces nos queda 4x dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces voy a borrar todo y escribir solo el 4x con el x cuadrado para no usar tanto espacio. Entonces, no sé si es que alguien lo estaba copiando, perdón. Voy a ver el chat. ¿Alguien estaba copiándolo o no? O sea, ¿se entendió? ¿O lo hizo muy rápido? Facundo, ¿no lo podemos factorizar? ¿Qué cosa factorizar? ¿Por el 2x? O sea, es que te convenía multiplicarlo, no te convenía factorizar. Podíais No, sí, factorizar, me equivoqué, pensé que era una suma por su diferencia, pero nada que ver. o sea, O si es sea, que lo lo de arriba factorizáis, sí, si lo pero lo de factorizáis te abajo queda no. 2x, y después adentro te queda x cuadrado menos x cuadrado, y después te queda 1 más 1, se multiplica por 2. Entonces te queda... No, sí, sí, pero me refería a lo del x cuadrado menos 1 partido x cuadrado más 1, pensé que lo podía factorizar lo de arriba y simplificarlo con lo de abajo, pero nada que ver. Ya, sí. No. Agarré el mismo ejemplo de... Lo estoy copiando. Ya, perfecto. Agarré el mismo ejemplo que hice en la ayudantía pasada. O sea, la misma fracción. La del x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Creo que ahí el más 1 estaba arriba y el menos 1 estaba abajo, pero era como la misma... Que al final les ponen cosas así que confunde, que uno dice, ya, lo simplifico, pero no, porque hay una suma. Entonces, Pedro, avísame cuando terminéis de copiar para borrar y pasar a la siguiente. Y la segunda derivada va a ser derivar esto de nuevo, que ahí queda un poco más fácil. Perfecto. Entonces, borramos esto. Y aquí tenemos 4x partido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Y derivamos esto por segunda vez. Bueno, aplicamos lo mismo, la derivada del primero por el segundo. 4 por x cuadrado más 1 al cuadrado. Menos la derivada del segundo. Pero el segundo es una multiplicación. Pues entonces, esto es a elevado, o sea, a es igual a x cuadrado más 1. Y nuestra función es al cuadrado. Entonces, si es que yo quiero derivar al cuadrado, voy a tener la derivada de lo primero, o sea, 2a por a'. Y a' es 2x. O sea, no sé si se entiende. Ahí se aplica regla de la cadena. Ahí se aplica la regla de la cadena. Entonces, la derivada del primero por el segundo. Bien. La derivada del segundo por el primero. Entonces, 4x por... Voy a borrar esto. Quería solo explicarlo. Nos queda 2 por x cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro. 2x. Todo esto dividido en este término al cuadrado. O sea, x cuadrado más 1 elevado a 4. Ya, y ahora, ya que tenemos todos los términos calculados, sumamos. O sea, hacemos el primero, el segundo, el último, que es cuando k vale 0, cuando k vale 0, y aquí es la segunda derivada, entonces el último. Entonces nos queda. Voy a sumar los tres términos que tenemos. Entonces tenemos 1 por x elevado a un quinto
x elevado a un quinto, por, a ver, voy a ver si es que esto se puede simplificar un poco. Aquí tenemos 4x a la cuarta más 2x cuadrado más 1 menos esto es 16x cuadrado por x cuadrado más 1 partido en x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces tenemos 4x a la cuarta más 8x cuadrado más 4 menos 16x a la cuarta menos 16x cuadrado. Todo esto dividido en x cuadrado más 1 a la cuarta. Simplifica este con este, me queda menos 12 y a la cuarta. Y este con este me queda menos 8x cuadrado. Entonces nos queda menos 12x a la cuarta menos 8x cuadrado más 4. Todo esto partido en x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces voy a escribir esto acá porque es más chico y mucho más cómodo de trabajar que, que el otro. Entonces, voy a cortarlo. Tenerlo aquí por mientras. Entonces todo esto lo voy a borrar. Ahí está. Entonces esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a cortar para no tener que estar moviendo todas las cuestiones. Y pegar. Entonces, aquí ya tenemos el primer término. A esto le vamos a sumar, o sea, más. Después, el primero, o sea, el segundo de la combinatoria, el segundo de la primera derivada y la primera derivada, o sea, y la primera derivada de la primera y la primera derivada de la segunda. Entonces, me queda 2 por un quinto x elevado a menos 4 quintos por 4x partido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Más el último término, que es 1 por menos 4 partido en 25 por x elevado a menos 9 quintos. Por la función sin derivar, o sea, x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Por x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Entonces, a ver, después esto que voy a ver ahora, como si es que lo tengo simplificado o no, que no me acuerdo si es que lo hice. Entonces, esto, que no me acuerdo si es que lo simplifiqué o no. Sí. X cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. Ya. Después de simplificar, o sea, después de sumar todo, sumar, factorizar, restar los que se van restando, todo me van a tener que creer porque lo hice antes y igual era, o sea, era más o menos largo, pero quiero alcanzar a explicar lo último. Da esta función de acá. Entonces, eso, bueno, aquí como me quedó un poco más factorizada, esto lo simplifiqué por regla de la cadena.
o sea, por álgebra de derivadas. Entonces, aquí fue cuando lo comprobé y después simplifiqué las cosas y me dio así. Entonces, como sorry el no hacerlo, pero es que quiero alcanzar a ser el último y el último demanda harto tiempo. Entonces, esto lo pego y lo voy a achicar un poco. Ya, entonces, este es el valor al final de la derivada, después de sumar, multiplicar, todo, porque al final los x cuartas con... Bueno, en hecho, al final se empiezan a simplificar todos. Cuando yo multiplico este por este de acá, esto es lo mismo que 10 partido en 5, entonces me queda raíz de x. El raíz de x se me va a ir con el otro, o sea, queda 1 partido en 5, o sea, la raíz quinta. Se me simplifica con el otro raíz quinta que está acá. El x cuadrado de aquí, cuando lo multiplico por este de acá, me empiezan a aparecer puras raíces y en hecho, al final, cuando eh, multiplico tanto este por un otro x cuadrado más y este por 3x cuadrado más, o sea, x cuadrado más 1 para tenerlo el mismo denominador. Se te simplifican algunos. Bueno, van a tener que creer, da esto. O sea, lo pueden comprobar también derivando, como por regla, o sea, por álgebra de derivada. Ya, entonces, B. Sorry, que no quería estornudar en el micrófono. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Gracias. O sea, el concepto es calcular como las 9 cosas o las 12 cosas o las 16 cosas que van a ir, o sea, 15 cosas que van a ir calculando, o sea, que van a ir necesitando, como todos los conceptos de el 3 sobre k o n sobre k. Después, todas las derivadas de la primera función, todas las derivadas de la segunda y después multiplicarlas todas con sumas entre medio. Entonces, acá al final nos quedan... Ah, y la cantidad de términos que van a tener siempre va a ser n más 1. O sea, acá nuestro n valía 2, por eso tenemos 3 términos. 2, 3. Ya. B. En este nos dicen, da la siguiente función, o sea, la siguiente ecuación que le permita, encuentre la ecuación que le permita calcular f'13 y f'21. Entonces, nosotros tenemos, nos dicen f de x es igual a seno cuadrado de x. F' es, bueno, la derivada de esto que es, funciona como los exponentes, entonces queda 2 seno de x por la derivada de lo de adentro, que en este caso es seno de x. La derivada de seno, coseno. Después derivo esto de acá, esto de nuevo, y me queda f2' es igual a 2 por la derivada del primero por el segundo. La derivada de seno, coseno. Entonces, coseno por coseno, me queda coseno cuadrado, más la derivada del segundo por el primero. Y la derivada de coseno es menos seno. Y menos seno por menos seno, menos seno cuadrado de x. Entonces, después, y esto se puede escribir, lo voy a dejar así porque esa es como la derivada, pero coseno, coseno cuadrado, es lo mismo que 1 menos seno. Entonces,
A ver, no sé si es que acá tenía que hacerlo o no tenía. No, no me pesquen, no me pesquen, no era necesario. Eso fue lo que primero pensé, pero después me di cuenta que no servía. Después derivé esto de nuevo. Entonces, F3'. Y me da, ya, 2 por la derivada del primero por el segundo. Entonces me queda 2 coseno por la derivada de coseno, seno, o sea, menos seno. Entonces, menos seno, menos, y la derivada de seno cuadrado, que la calculamos acá arriba, que era 2 seno por coseno. Entonces, 2 seno por coseno. Y nos damos cuenta de que, bueno, como por propiedad de multiplicación, orden de los factores no altera el producto, estos son iguales. Entonces tengo menos 2 coseno por seno, que es lo mismo que seno por coseno. Entonces se suman. Y esto me da menos 4 coseno, menos 4 seno por coseno. Entonces, F3', lo voy a escribir aquí, F3' va a ser igual a menos 8, porque se está multiplicando por menos 4, menos 8 por seno por coseno. Y bueno, derivamos una vez más para tener, como encontrar el patrón. Ya nos damos cuenta de que, no, voy a derivar y después voy a mostrarlo como lo que nos estamos dando cuenta. Menos 8, derivo el seno, bueno, y nos va a quedar la derivada del primero por el segundo. Entonces, la derivada de seno, coseno. Por coseno nos queda coseno cuadrado de x. Menos, o sea, es más la derivada del seno, o sea, la derivada del coseno, que es menos seno por el seno, nos queda menos seno cuadrado. Menos seno cuadrado de x. Y nos damos cuenta, o sea, se entendió. A ver, ¿puedes repetir cómo sacaste las derivadas? Ya, perdón. Eh, acá tengo seno cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado cumple primero esta función. Tenemos a es igual a seno y nosotros tenemos a cuadrado. Entonces, la derivada de a cuadrado va a ser igual a 2 por a prima. Y entonces nos queda 2 por seno por a prima. Y la derivada del seno, coseno. ¿Se entendió eso, Ignacio? Ya. Entonces, aplicando esta misma lógica, ya, entonces ahora voy a explicar en volada ahí se entiende más el cómo fui haciendo las derivadas. Derivé seno cuadrado, me quedó 2 seno por coseno. Después derivé esto mismo, el 2 como una constante, lo puse al lado, porque al final es una constante. Entonces, como cuando se deriva eso da todo 0 y cuando derivo lo da adentro, me queda el 2. Entonces, derivo el seno, o sea, y acá aplico la derivada del primero, o sea, hago esto, la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, la derivada de seno, coseno, por el segundo, coseno cuadrado, más la derivada del segundo, o sea, la derivada de coseno menos seno, por el primero, que es seno, menos seno cuadrado. Y después tengo esto de acá y digo, listo, lo voy a derivar de nuevo. Entonces, cuando derivo seno cuadrado, me da, que era lo que tenía en un principio, entonces me da 2 seno de x por coseno, pero con el signo menos me queda menos 2 seno de x por coseno. Y cuando derivo coseno aplico la misma lógica, solo que ya, tiro el 2 para abajo y después la derivada, ya me queda 2 coseno, menos 2 coseno, o sea, 2 coseno, y la derivada de coseno, menos seno. Entonces ahí aparece el signo menos y el otro seno. Después me doy cuenta de que estos dos términos son iguales, entonces los puedo sumar. Entonces me queda 2 por menos 4 seno por coseno.
y lo multiplico por el 2 y me queda menos 8 seno por coseno. Antes de seguir avanzando, ¿se entendió? ¿Alguna duda hasta aquí? Que esto quiero que lo entiendan. Perfecto, Ignacio, bacán. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Estas, estas dos son iguales, o sea, estas son iguales. Ya, entonces, esta fue explicando los pasos, pero la voy a borrar porque la que me importa es la otra. Entonces, la borro. Ya, entonces viendo esto, nos damos cuenta lo siguiente, que de 2 en 2, o sea, entre la 1 y la 2, el número se mantiene. Entre el 3 y el 4, el número se mantiene. Pero nos damos cuenta de que en los impares esto cambia. O sea, cuando f vale la primera derivada, tenemos el 2 seno coseno. Cuando tenemos f3', tenemos menos 8 seno coseno. Esto, si es que si lo derivamos de nuevo, el f5 va a tener también seno coseno. ¿Por qué? Porque es derivar coseno y derivar seno, que es lo mismo que teníamos acá arriba y que nos cambia. O sea, el derivar esto de acá, voy a ponerlo en otro color. El derivar esto de acá nos da un menos 4 por seno por coseno. Entonces, si yo pregunto por la derivada 1800 y yo sé que la anterior tiene un seno, o sea, un coseno al cuadrado, o sea, digo 1801, o sea, sí, digo 1801, yo sé que la 1800 va a tener un coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que las impares son las que hacen el cambio de, no sé, acá el impar es la que tiene el menos 4, el nuevo menos 4, porque todas las que vengan después del coseno cuadrado menos seno cuadrado son las que hacen el cambio. Y las pares lo que hacen es el coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces nos damos cuenta de que pasa lo siguiente. Si es que tengo f, a ver, voy a hacer un zoom. Tengo f elevado a n de x. Bueno, y esto f de x es el seno cuadrado. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Si es que n es par, si es que n es par, mantiene el número que tenía antes, pero lo multiplica por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, coseno... Entonces nos queda algo, que lo voy a escribir aquí, pero ahí va el número, que tenemos que calcularlo, que es el número que tenía antes, por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, nos falta saber el número, pero sabemos de que todos los pares, o sea, el 4 tiene coseno cuadrado, seno cuadrado. El 2 tiene coseno cuadrado, seno cuadrado. Y si es que n es impar, va a tener seno por coseno. Entonces sí o sí hay que hacer la diferencia entre par e impar, o existe una fórmula general. No, hay que hacer la diferencia entre par e impar. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son como, están corridos, ¿cachai? Entonces, es como
es la misma función, como en términos de dibujo, pero están corridas una vueltita, ¿cómo se llama? Un medio periodo, creo que se llaman. Entonces, hay que hacer la separación entre par e impar. ¿Por qué? Porque son trigonométricas, más que nada. Entonces, y aquí nos queda seno de x por coseno de x. Entonces, si es que yo pregunto cuál va a ser lo que esté multiplicando de una función par, va a ser un coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Cuál es el número? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, voy a borrar esto aquí. Nos damos cuenta lo siguiente. Voy a escribirlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 5 y el 6 no los tenemos calculados, pero más o menos podemos intuir a qué van. Cuando vale 1, ¿cuánto vale el número? 2. Cuando vale 2, ¿cuánto vale el número? 2. Cuando vale 3, menos 8. Menos 8. ¿Qué es lo que pasó entre el 1, o sea, entre el 1 y el 2, y el 3 y el 4? ¿Alguien que me lo diga por el chat o como qué es lo que está pasando? O me lo diga por micrófono. Por menos 4. Porque pasamos, el par se multiplica por menos 4. Entonces, como el 1 al 2 no pasó nada. Pero del 2 al 3 se multiplica por menos 4. Del 3 al 4 no pasó nada. Del 4 al 5, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar por menos 4. ¿Cuánto da eso? 32. Del 5 al 6 no pasa nada. Y el 7, ¿qué va a pasar? El 32 se multiplica por menos 4. Esto es menos 128. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En los números, justo cuando cambia de par a impar, se multiplica por menos 4. Entonces, cuando cambia de par a impar, se multiplica por menos 4. De impar a par, no. De impar a par se mantiene constante. Pero de par, o sea, de par a impar es por menos 4. Y de impar a par es el mismo número que estaba antes. Ya hicimos la separación de entre par e impar. O sea, si es que pregunto por 4, es lo mismo que si es que estuviera preguntando por 3, porque es el mismo número. Entonces, me interesa hacer de que vaya iterando en los impares. O sea, en los impares multiplique por 4. No sé si se entiende. Si es que no queda algo claro, díganme, porque como quiero que lo entiendan, cuál es la lógica que se está aplicando para encontrar las cosas, encontrar los patrones. Todo está quedando claro. O sea, asumo de que entendieron. Todo, perfecto. Hasta ahora sí, perfecto. Voy a repetirlo una vez más por si es que a alguien no le quedó como muy claro. Yo sé de que los impares son los que gatillan el, el por menos 4, porque el par lo mantiene. Entonces, si es que porque lo único que me diferencia entre el par y el impar es el, lo que está multiplicando, el coseno cuadrado menos seno cuadrado, que el otro tiene seno por coseno. Entonces, pero el número no me lo... El número es el mismo. O sea, si es que estoy en este rango, el número es el mismo. Entonces, si es que es 3 o si es 4, no me importa. ¿Y por qué me multiplica? Me multiplica por menos 4. Entonces, aquí tengo por menos 4 y va a estar elevado. Aquí, menos 4. Entonces, menos 4 elevado. ¿A cuánto va a estar elevado? A partir del 3 empiezan a estar elevados. Sería
2 por menos 4 elevado a. Los impares entre 2 menos 13. No 2 menos 13, 2 y entre 2 y 13. Como entre 2 y 13. Me refiero como menos 4 elevado a todos los números impares que hay entre 2 y menos 13. Así como el 3, No, pues no es en 5, todos. todo. Tú tenés que elevar un número nomás. Po. Acá, el 32 es lo mismo que 2 por menos 4 elevado a 2. Sí, por eso me refiero como ¿Cachai? a todos los impares que hay entre ese rango. Entonces tendría que ir contando cada uno y ahí lo eleva ese número. Sí. O sea, ¿Sí? esa es la lógica. Y para escribir los impares, o sea, para escribir esto, ya. Entonces necesitamos 2 por menos 4. Y aquí nos damos cuenta que entre el 5 y el 6 tenemos un 2. Entre el 3 y el 4 tenemos un 1. 2 por menos 4 elevado a 1. Y entre el 1 y el 2 tenemos 2 por menos 4 elevado a 0. Entonces, desde el 3 aparece el 1. Desde el 3 aparece el 1. O sea, cuando esto es 3, aparece recién el 1. Esto me equivoqué. No. N menos 1 partido en 2. ¿Por qué? Porque cuando vale 1, por ejemplo, es impar. Así que esta fórmula no se usa. Pero cuando vale 2, me queda. Miento, me equivoqué. Era 2 menos 2. Ahí. Cuando vale 4, 4 menos 2, 1. Sí. Es n menos 2. ¿Por qué n menos 2? Porque no me importa el número justo en el que estoy, sino que me importa el anterior, justo qué número impar es el anterior. Entonces, cuando n vale 2, me queda 2 menos 2, 0. Partido en 2, 0. Me queda menos 4 elevado a 0, 1. Por 2, 2 menos coseno. En cambio, ya, y después, cuando vale 4, me queda 4 menos 2, 2, dividido en 2, 1, menos 4 elevado a 1, menos 4, por 2, menos 8. Y ahí tenemos los menos 8. Cuando vale 6, me queda 6 menos 2, 4, dividido en 2, 2, menos 4 elevado a 2, 16, por 2, 32. ¿Se entendió esto? ¿Por qué estoy usando el menos 2 y no el menos 1? Perfecto. Es al final porque no me interesa el número en el que estoy ahora, me interesa qué número impar es el anterior. Y el anterior es, o sea, para calcular el impar es n-1, pero el n-1 anterior al número par que estoy ahora es n-2, o sea, n-1 menos 1. Y para los números impares es 2 por menos 4 elevado, y ahí sí nos importa en el que estamos. O sea, me importa saber si es que este es el menos 3 o es el menos 5. Entonces, n menos 1 partido en 2. Porque si pongo n menos 2, como el n va a ser impar, me va a quedar siempre raíces. Y si es que pongo n más 1, cuando esté en el primera derivada, que es 2, me va a estar al tiro agregando un menos 4. Entonces, no me interesa que me agregue el menos 4. Ya, entonces, de esta forma, tenemos las dos condiciones. Esto voy a hacer una raya ahí en el medio. Las dos condiciones de resultados que podemos tener. Entonces, yo puse, acabo de darme cuenta, en verdad, de Pau, que puse dos números impares. O sea, puse la derivada treceava y la derivada 21ava. Entonces,
solo estamos usando la de abajo. Pero ahora como para el ejemplo, pongamos la derivada treceava, la 21ª y la 34ª, que al final es la suma de las dos. Entonces, f treceavo va a ser igual a, uso la fórmula impar, 2 por menos 4 elevado a 13 menos 1 partido en 2, o sea, esto es 6, pero lo voy a dejar ahí 13 menos 1 partido en 2, por seno de x por coseno de x, que es aplicando la fórmula acá. Ya, esto, bueno, si quieren resolverlo, se resuelve, pero 2 por menos 4 elevado a 6 por seno coseno. O sea, no tiene un poco de gracia para el ejercicio el hacer menos 4 elevado a 6, pero si que alguien lo quiere hacer, bacán. Después, f elevado, o sea, con esto el 2 por menos 4 elevado a 6 por seno coseno, no, este es el penúltimo. Después falta el análisis de función, que ese es el más largo. Entonces por eso estoy avanzando un poco más rápido. Ya, f21 va a ser 2 por menos 4 elevado a 21 menos 1 dividido en 2, 10 por seno de x por coseno de x. ¿Sí? Y el último de una función par, f de 34, es igual a 2 por menos 4 elevado a n menos 2 dividido en 2, o sea, 32 dividido en 2, 16 por coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este ejercicio? Al final tienen que ir derivando hasta que se den cuenta, se empiecen a dar cuenta de que se están formando patrones. El primer patrón que se formaba era aquí, entre el 1 y el 3, que mantienen el seno de x por coseno de x. Y lo único que cambiaba era el número que se estaba multiplicando por menos 4. Después derivaban una vez más y se daban cuenta de que los pares tenían el coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, la función original no tiene el coseno, pero sí tenía el seno al cuadrado. Entonces ya era como parecida. Ya. El último. Nos piden hacer... Ya, te voy a anotarlo porque este es más largo. Entonces, C. Pregunta, ¿quieren hacer algún break o seguimos derecho? Lo más probable es que con eso termine un poquitito antes, tipo 2:15. O sea, por eso, como no es que vaya a terminar a las 2. Ya. Ya, entonces nos dicen, dada la función h de x, que va a ser f de x por g de x de la parte h, o sea, de la parte a, o sea, f de x es igual a x elevado a 3, miento, x elevado a 1/5, y g de x es igual a x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Nos dicen, perteneciente entre el rango 1,5 y, o sea, menos 1,5 y 1,5 positivo. Continua y derivable en todo su dominio. Ya, continua y derivable. Entonces nos dicen, analice la función, puntos críticos, rango de crecimiento, decrecimiento, todo. Ya, esta función, esto es como un spoiler, que
no deberían saberlo, pero... No, después no les voy a hacer el spoiler, en verdad. Ya, entonces lo primero que hacemos es... bueno, acá tenemos la función que es x elevado a un quinto por x cuadrado menos 1. Sí, partido en x cuadrado más 1. Esta es nuestra función. Entonces, esto es f de x. Lo primero que hacemos es igualarlo a 0 y ver cuáles son los resultados de esta función. Bueno, nos damos cuenta de que esto es x, esto es raíz quinta de x por x más 1 por x menos 1 dividido en x cuadrado más 1. 0. Entonces, mientras no hagamos 0, lo de abajo, que nunca va a ser 0, porque nunca el x cuadrado va a ser menos 1, porque son los imaginarios, o sea, solo y puede hacer que esto se indetermine. Mientras arriba tengamos 0, esto va a tener solución. Entonces, x1, x2 y x3. Si es que x vale 0, nos queda 0 por 1 por menos 1 partido en 1, 0. Si es que x vale menos 1, nos queda... Ya, técnicamente el menos 1 no puede... Ah, no, sí, porque es raíz quinta, no es raíz cuadrada. Entonces, la raíz quinta, como es Como es impar, sí puede tener el menos 1. Perdón, ahí pensé que era par y no iba a dar problemas, pero nos queda menos 1 por 0 menos 2 partido en 2, porque es 1 al cuadrado. O sea, menos 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Esto también nos da 0. Y el 1, que bueno, raíz de 1, 2, 0, 2. Entonces, en nuestro análisis lo primero que encontramos son las raíces. Raíces, 2 puntos. O ni siquiera, como solución. Solución, 2 puntos. x1 igual 0, x2 igual menos 1, x3 igual 1. Entonces encontramos nuestra función. No sabemos cómo es la función, pero sabemos de que tiene soluciones en el menos 1, en el 0 y en el 1. Entonces podemos tener tenemos una función que pasa por acá y pasa por acá. Entonces puede hacer... Ah, y solo pasa por esos 3 puntos. Entonces puede hacer así, tal vez. Puede hacer así, pero solo corta en 3 puntos. O sea, tiene esas 3 opciones, ¿no? Ya. Lo segundo que hacemos, tomamos la derivada de esta función y la igualamos a 0 para encontrar puntos mínimos o puntos candidatos a mínimos o candidatos a máximos. Por un tema de tiempo voy a tomar la derivada de arriba, como ya la calculamos en la parte A. Esto era aquí. Pero es derivar, o sea, que al final es la derivada del primero, el 1/5 pasa para abajo, por eso mismo, después se multiplica por el x cuadrado, se simplifican. No va lo que quiero explicar. Entonces, aquí tenemos la derivada de esta función. Entonces, voy a borrar esto y hacerlo. Y esto lo igualamos a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Cuando dice punto crítico en el enunciado se refiere a los ceros o cuando la derivada se hace 0. A todos. Los puntos críticos de la función son los puntos donde se hacen 0. Los puntos máximos globales, máximo global, mínimo global, máximo local, mínimo local, punto de inflexión. Esos son tus puntos críticos. Y tus rangos son
Bueno, también de repente te piden las asíntotas. O sea, cuando te dicen analiza una función, tenés que calcular todas esas cuestiones. Por eso este ejercicio era más largo. Entonces, rangos de crecimiento, rango de decrecimiento. Entre los puntos, si es que tiene asíntotas oblicuas, verticales, horizontales, todo eso. Acá yo no les puse calcular asíntotas porque les puse un rango muy chico. O sea, no es como a lo que quería ir. ¿Voy a mostrar el desarrollo? Sí. O sea, no llevo. Lo único que hice fue calcular esta, f de x, y calcular las soluciones. Ahora voy a partir con. Esto es todo lo que llamamos del ejercicio. Dijimos de que el 0 hacía 0 todo esto, el 1 y el menos 1. 0, 1 y menos 1. Estas son las soluciones de la función. Ahora vamos a pasar a calcular los candidatos, o sea, los posibles candidatos, que son todos los puntos que la derivada es igual a 0, es candidato a mínimo local, máximo local, mínimo global, máximo global. Entonces, si tenemos esta función, puede tener 20 puntos. Y esos 20 puntos pueden ser candidatos a cosas. Vamos a tener dos que van a ser el mínimo global y el máximo global, en caso de que tenga. Puede que no tenga mínimo global, o puede que no tenga máximo global. Y todos los demás van a ser locales, o puntos de inflexión. Ya. Entonces, tenemos esta función. Y queremos encontrar los puntos que hacen que esta solución sea 0. Bueno, toda la parte de abajo no nos importa porque pasa multiplicando. Entonces, acuérdense que esto es el valor de la derivada. O sea, esta es la función de arriba, la derivamos y nos da esta función de acá. Ya, entonces, toda la parte de abajo no nos importa porque pasa multiplicando y se anula. Entonces, nos queda x al cuadrado más 20x, o sea, x a la cuarta más 20x cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, decimos x cuadrado es igual. Y usamos la fórmula general, no me acuerdo cómo se llama. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces, menos b. Entonces, x cuadrado nos da menos 20 más menos raíz de 400 menos 4 por 0, o sea, 4 por 1 por menos 1 más 4 dividido en 2. Entonces, esto va a ser el resultado de x cuadrado, porque si nos acordamos tenemos x a la cuarta, entonces lo mismo que tener x cuadrado al cuadrado más 20x al cuadrado menos 1. Ya, entonces esto nos da menos 10 más menos, saco el 4, o sea, tengo aquí el 4 y se me divide, o sea, el 4 me queda con raíz. Y aquí me queda toda la otra raíz, que va a ser de 101. Y el raíz de 4 con el 2 se simplifica. Entonces, me queda menos 10 más menos raíz de 101. Que es la raíz de 404, saco el 4, simplifica con el 2. Creo que se entendió. Ya. Y esto va a ser x cuadrado. Y yo necesito calcular x. Entonces va a ser igual a la raíz de esto. Raíz de menos 10 más menos, más menos la raíz de menos 10 más menos raíz de 101. ¿Cuál es el tema? La raíz no puede ser negativa. Raíz de 101 es mayor que 10. Porque la raíz de 100 es 10. Pues entonces esto va a ser la raíz va a ser un poquitito más grande que 10. Pero no sabemos cuánto más, pero va a ser un poco más grande que 10. Entonces,
el negativo no nos sirve porque nos va a quedar menos 10 menos algo más grande que 10, nos queda la raíz de menos 20, algo un poco más grande que menos 20. Y no puede haber un negativo en la raíz. Entonces, todo lo del menos se me van. Porque forman parte dentro de las soluciones imaginarias de este problema. Pero este está definido en los reales. O sea, más específico entre menos 1,5 y 1,5. Entonces, como nosotros sabemos que el raíz de 10 es más grande que el menos 10, todo bien. Entonces, x va a ser igual a raíz de 101 menos 10. Lo escribí para el otro lado nomás, más menos. Ya. Entonces, nuestros candidatos a mínimos o máximos, o sea, candidato a mínimo, nuestros puntos críticos de mínimo máximo son el... A ver, voy a calcular cuánto es raíz de 101 y restarle 10. Raíz cuadrada de 101 menos 10. Entonces, esto nos da que x es igual a más menos raíz de 0,0498. Y la raíz cuadrada de eso es, entonces, x es igual a 0,2. Más o menos. Ya, esto es como los valores de nuestros puntos, ¿cachai? X cuando vale 0,2 y X cuando vale menos 0,22. Entonces, nuestros puntos, puntos críticos son X igual menos 0,22 y X igual 0,22. Ahora, la pregunta, a ver, ¿se entendió todo esto o voy a seguir el desarrollo acá al lado, en verdad? Para no borrarlo, que no quiero borrarlo. Ahora la pregunta es, ¿el x menos 0,22 es máximo o mínimo? Y el 0,22 es máximo o mínimo. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. En un principio, no podemos reemplazar por 0 acá, porque si es que reemplazamos por 0, nos pasa 0 más 0 menos 1, listo, bien. Y después nos queda 0 multiplicando algo que es un número. Esos son puntos donde la pendiente es 0, sí. Y el punto 0 nos damos cuenta que tiene pendiente, o sea, el punto reemplazamos por 0 en la pendiente, que era uno de nuestros puntos críticos. Entonces, reemplazamos por 0 y nos damos cuenta de que, a ver, nosotros podemos, ya, no, es que me estoy distrayendo mucho. Tenemos que analizar crecimiento y decrecimiento. Hay que hacer límites laterales o reemplazar valores. Podemos hacer las dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay una forma más fácil, que es haciendo teorema del valor medio, y con eso vaya a tener, si es que la pendiente antes del punto crítico es positiva, pero la pendiente después del punto crítico es negativa, significa que era un máximo. Y si es que es al revés, la pendiente era un mínimo. O sea, si es que entre, mira, nuestros puntos son menos 0,22. Si es que entre ¿Esos puntos para qué los sacaste? porque Eso no son, entiendo. estos puntos son nuestros máximos o nuestros mínimos. Tenemos que ver cuál es cuál. ¿Pero global o local? Global, porque encontramos dos. Ya. Entonces, si es que los dos son máximos, por ejemplo, esto hace así. O sea, si los dos son máximos, uno sería local. Algo Uno sería local. local, Y el otro global. es que no podéis tener, ¿cómo haríamos dos máximos? Algo así. Ahí, después un punto de inflexión, y ahí. Así.
Y esto no es esto es un punto de inflexión, ¿cachai? O sea, ahí después cambia el crecimiento, pero no alcanza a ser un punto. Así. Si es que esta pendiente es así, tenemos este punto acá y este punto acá. Y uno es global y el otro es local. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos estos dos puntos. Son los únicos dos que hay. Entonces tenemos que ver qué es lo que son. Si hubiéramos tenido un tercero, también habría que ver qué es ese tercer punto. Entonces quiero mostrar una cuestión antes. Si es que yo reemplazo por estos puntos, o sea, los que habíamos calculado en la solución, que en el gráfico son este punto acá y este punto acá. Entonces esto puede ser crecimiento, decrecimiento, crecimiento, onda, hacer así, listo. Máximo, mínimo. Pero tenemos que ver cómo son las pendientes. Entonces, si yo reemplazo, como esto está definido entre el menos 1,5 y el 1,5, el menos 1 y el 1 sí son puntos en los que puedo evaluar. Entonces, reemplazo, tomo esta función y digo, voy a ver qué es el 2, o sea, el menos 2, el menos 0,22. Entonces, no es necesario hacer límites laterales porque podría ya hacerlo, pero es más fácil asumir esto, decir, x1 es menor que x2, ¿vale? Porque vamos a tomar un punto más chico que otro. Entonces, esto implica que si es que f de x1 es menor que f de x2, es creciente. Si es que mi punto de acá, en comparación al de acá, o sea, esto sería x1, esto sería x2, si es que mi y, o sea, mi f de x1 es más chico que mi f de x2, esto significa que es creciente. Si es que esto no nos diera, significa que es decreciente. Entonces, si es que x1 es mayor que x2, o sea, es menor que x2 y f de x1 es menor que f de x2, decreciente. Creciente. ¿Se entendió lo que queremos hacer? Entonces, vamos a calcular el punto justo antes, o sea, vamos a calcular los valores justo antes de este punto y justo después. Y ver cómo son las pendientes. ¿Por qué? Porque como si es que esto es así, esta pendiente de acá va a ser positiva y esta pendiente de acá va a ser negativa. Podríamos calcular el límite puntual o sea, la derivada puntual en uno de esos puntos y también nos sirve porque no sabemos, o sea, porque sabemos de que no tiene más puntos críticos. O sea, estos son nuestros únicos puntos críticos. Entonces, yo sé de que esto va a ser o constante o curvo, pero no va a haber un otro punto que no haya considerado. Entonces, vamos a calcular los límites como fáciles. O sea, ¿se entiende lo que quiero hacer? Usar esto acá, no lo voy a borrar, pero entonces vamos a decir, punto 1, 2 puntos, menos 0,22. Para determinar cómo crece antes del menos 0,22, voy a usar menos 1, que es parte de... Voy a calcular la derivada en el menos 1, que es un punto parte de la función. Entonces voy y reemplazo. Digo, menos 1 elevado a 4, 1, más menos 1 al cuadrado por 20, arriba tengo 21. Entonces, cuando reemplazo este punto, me queda que la pendiente, porque eso es lo que estamos calculando, si es que la pendiente me da positiva, significa que está creciendo. Entonces, ya, entonces,
pendiente. Pendiente va a ser igual a 21 partido, que es acá, miento. Es 1 más 20 menos 1, 20. Me equivoqué. 20. Dividido en, estamos usando el menos 1. Entonces, 5 por menos 1 elevado a 4, y después la raíz quinta de esa nos da 1. Entonces nos queda 5 por, y aquí, x cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 1 nos da 2 al cuadrado, 4. Entonces nos queda 5 por 4, 20. 20 por 20, 1. ¿Qué significa? De que en el menos 1 esto es positivo. O sea, es pendiente positiva. Y esto es punto 1, punto 1, 2 puntos. Punto 1, punto 2. Un número después del menos 0,22. Si es que la pendiente nos da negativa, significa que ese punto era un máximo global. ¿Por qué máximo? O sea, puede ser, nos da que es un máximo. No sabemos si local o global, y eso depende del otro punto. Si es que el otro punto también da máximo, tendríamos que evaluar en la función original para ver cuál va a ser mayor. Si es que esto es así, como uno es más grande que el otro. Entonces, punto 1.1, o sea, el punto 1.2, uno pensaría, listo, voy a usar el 0, pero ¿cuál es el problema del 0? De que el 0 me indetermina esta cuestión, porque me da menos 1 arriba por 0, entonces me queda de que la pendiente en 0 es menos infinito. Entonces, no nos sirve. Entonces voy a usar el menos 0,1, que es más, o sea, está más cerca del 0 que el menos 0,22, pero, o sea, es mayor que el 0,22, pero no es el 0. Entonces, la pendiente me queda 0,1 elevado, menos 0,1 elevado a 4, que esto es 0,123, 4. Esto es un décimo, un milavo. ¿Alguien que me corrija, era así o con un 0 más? 0,1 es 1 partido en 10, 10 elevado a 4, filo. Más 20 partido 20 por 1 partido en 100, menos 1, esto es 1, 2, 3, 4 ceros, ahí está. Esto es un por. Bueno, en hechos concretos, arriba nos da positivo, porque nos da 20 menos 1, y aquí nos da 0, un número chico. Entonces, 0,0001 más 20 menos 1. Nos da lo mismo qué valor sea mientras nos dé positivo. Entonces, positivo. Ronca no sería negativo arriba, según yo. ¿Por Porque te qué? queda, es 20 partido en 100. Sería un quinto más el número chico menos 1. Toda la razón. 20 partido en 100, un quinto menos 1 nos da negativo. Toda la razón. Gracias. Menos 1. Se me había olvidado el dividirlo en 100. Está multiplicándolo por 100. Entonces, arriba nos queda negativo. Y abajo nos queda el 0, o sea, ahora nos queda el 0, menos 0,1 elevado a 4 nos da un número positivo. Entonces, la raíz de un número positivo, la raíz quinta del número positivo va a seguir siendo positivo. 5 por un número positivo da positivo. El x cuadrado va a convertir eso también en un número positivo, más un número positivo, al cuadrado. Al final abajo nos da un número positivo. ¿Se entendió eso? No lo quise calcular, pero nos da un número positivo. ¿Qué significa esto? De que esto es un número negativo. Entonces, nosotros sabemos de que antes es creciente y después es decreciente. O sea, es un máximo.
Entonces, hasta ahora, voy a tenerlo aquí más, voy a tener el dibujo. Tenemos -1, 0, y aquí tenemos el -0,22. No sabemos a qué altura está, pero sabemos que está ahí. ¿Cachai? Que es un número positivo. O sea, es así. ¿Por qué? Porque cortan el 0. O sea, pasa de acá y cortan el 0. Y como antes es creciente y después es decreciente, podemos al tiro decir, listo, es un valor positivo también. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte, que es el calcular el otro punto. Entonces, acá estamos con el punto menos 0,22. Ahora vamos a pasar al punto 2, 0,22, positivo. Entonces, punto 2,2.1 y punto 2.2. Ya, entonces para el 2.1 vamos a usar el 0,1 para aplicar la misma lógica y en el otro vamos a usar el 1. Cuando usamos, vamos a partir por el 1, que es más fácil. Cuando usamos el 1, ¿dónde está? Nos da 1 más 20 menos 1, positivo. Después, 1 más 20, o sea, 1 más 2 al cuadrado, 4, el por 5, también nos da positivo. Entonces, positivo, el punto 2 es, o sea, este de acá es positivo, o sea, es pendiente creciente. Y el 0,1. 0,1 pasa lo mismo que con el anterior. Entonces, Esto 0,1, sería el teorema del valor medio lo que estoy aplicando, ¿no? no sé si se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que sí o sea, estamos aplicando teorema del valor medio, sí. Como Vale, vale, buscando, gracias. estamos Sí, buscando dos puntos del dos borde, extremos. sí, Sí. y ver cómo se comporta en el medio. Y Ya, con el gracias. 0,1 nos da fracción, esto nos da un quinto y el -1 nos da negativo. Y abajo nos da positivo, porque es positivo, positivo al cuadrado, positivo, más 1 al cuadrado también sigue siendo positivo. Entonces este punto aquí, 0,1, nos da negativo. ¿Qué significa Entonces el eso? otro era el máximo local Entonces este es y este, máximo global, y acá entonces tenemos el 0, aquí tenemos el -1, 0, 0,22, ¿y 1. por qué sería ese el máximo global y el otro no? O sea, y el otro el local. No, pues los dos son entre 0, o sea, entre 0,1 y Ah, 0,22 tiene es razón, claro, negativo, razón. entonces es Estaba mirando decreciente, los dos positivos, tienes razón. y Y después si el fueron otro los se vuelve dos, positivo. y si fueron los dos, que digamos, si hubieran sido los dos para arriba, ¿qué pasaba? Ahí tenéis que evaluar. ¿Cómo evaluáis? Tomáis uno y lo reemplazáis en el otro. O sea, así esto, ponte tú, Y veo imagínate, cuál I me da más grande, ¿no? porque ¿qué es lo que pasa si es que este de aquí, ponte tú ya, esto hubiera sido, voy a graficar otra para no rayar ese. Tenemos esta función así, ¿cachai? Y va creciendo. Ya, entonces ¿Dale? tengo que ver. Entonces, tenéis tres puntos candidatos, este y este. El que me dé mayor va a ser el LOL. Sí, pero para no estar reemplazando en todos, ¿qué es lo que pasa? Esta recta de pendiente 0 Ya, la corta, idea. Ah, no. tiene más puntos, ¿cachai? Tiene este de acá, este de acá, este de acá, este de Ya, acá. entonces Esta de ese no es, aquí lo no descarto. tiene acá arriba, pero sí tiene estas dos. Y eso sacando la derivada, o La sea, recta de la derivada, los ceros de los derivados. sí. Entonces vaya a tener vaya a reemplazar en este punto, ¿dale? Ya, En x igual menos 0,5, ¿dale? Reemplazáis y te da y igual 10, por poner un ejemplo. La recta de este punto es la recta y igual 10. La recta constante y igual 10. Entonces, veis si es que esta recta, o sea, reemplazáis, veis si es que estos puntos de acá existen, como con esta recta aquí. ¿y cómo veo eso?
con la función. O sea, es decir, f de x va a ser igual a, no sé, x cuadrado más 3x menos 2. No, Ya. no es el caso, ¿cachai? Pero un ejemplo, va a decir, listo, 10 igual x cuadrado más 3x menos 2. Un x va Ah, a ya, ser, perfecto, un x va a ya te ser caché. el menos 0,5. Menos 0,5. Si es que encontráis otro x, no sé, x igual Es que ya existe 3, otro, ya entonces no existe otro sería el punto. Entonces ya máximo. no es el máximo global. ¿Cachai? Ya, Se vuelve en perfecto. un máximo local. Ya te caché. Lo Gracias. mismo para mínimos. O sea, si es que esta pendiente, si es que este ejemplo hubiera sido así, o sea, fue ahí, después ahí, después ahí, calculáis lo mismo, este de acá, y ahí buscáis el más chico. Este de aquí, pasáis, después este de acá. Y el que no tenga solución, o sea, ahí funciona un poco más a prueba y error. O sea, más o menos tú entendís cómo va funcionando Sí, la sí, perfecto. función, pero El que tenga el valor único que sea el mismo, ¿no? exacto, sí. Sería. Ya, A ver, perfecto, nunca gracias. te van a hacer calcular, acá te puse aquí te tuviste 3 candidatos a máximo. Entonces, como en general, si es que te hacen comparar con 2 candidatos a máximo, te van a poner 2. ¿Por qué? Porque el tener 2 significa evaluar un punto, que ese punto te va a dar 2 soluciones, y con eso te das cuenta que es el otro, que no era ese que estabas calculando. ¿Cachai? Si es que Sí, te ponen perfecto, un gracias. tercero, después tendréis que evaluar ese y que te va a dar otros 2 puntos más. Entonces, y esta también te va a dar 2 puntos aquí. Entonces, para tener eso, tendríais funciones donde la pendiente tiene 1, 2, 3, 4, 5 soluciones, ¿cachai? Entonces, la pendiente es una función de x elevado a 5. Que eso no te lo, o sea, te lo pueden poner, pero es como más complicado, ¿cachai? Entonces, al final es como, si que te hacen comparar, nunca te van a hacer, en general no te hacen comparar, no voy a decir nunca porque en bola te lo hacen hacer, pero en general no te hacen comparar. Entonces nuestra función nos da esto así, o algo así. Entonces entendemos de que este es el máximo global y este es el mínimo global. De que en este rango crece, después decrece, después crece. Y ahora el spoiler, esta función no es así, o sea, no es tan así, es parecida, solo que hace esto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque la pendiente, cuando reemplazamos acá, cuando reemplazamos en el punto 0, ¿dónde está? Aquí, cuando reemplazamos en el punto 0 nos dio menos infinito. ¿Qué significa que la pendiente sea menos infinito? Que esto, la pendiente es así, hacia abajo. Justo en ese punto se vuelve una pendiente así. Y para tener una pendiente así en ese punto, tiene que estar muy pegada al eje Y. Entonces, la pendiente es así. Chuta. A ver, quiero... Pues, sale ahí, sale el menos infinito. Hace como una cuestión así. Entonces, a ver, esto después de aquí baja, la función original, de aquí baja, baja, baja y de aquí sube, sube, sube. Entonces, esta pendiente, o sea, esta recta, solo tiene máximo, la pendiente, la función original, tiene solo máximo local y mínimo local. En el rango en que se los puse, entre menos 1, o sea, entre menos 1,5 y 1,5 positivo, sí tiene. Ahí sí se vuelven máximos globales. ¿Por qué? Porque la función está acotada entre este rango, entre aquí y aquí. Y acá, voy a hacerlo con otro color, es lo más alto, es en ese rango, y esto es lo más bajo. Bueno, eso es toda la ayudantía. ¿Queda alguna duda de análisis de función? A modo ya de síntesis de lo último, voy a poner esto en grande y para que se vea todo.
Entonces, para hacer análisis de función, lo primero que hay que hacer es encontrar los resultados de la función. ¿En qué puntos la función tiene ceros? Puede que no tenga ceros, pero es lo más fácil, lo primero que se hace. Después se deriva. Después de derivar, se iguala a 0 y se calcula esos puntos. Esos puntos van a ser candidato a mínimo, candidato a máximo o puntos de inflexión. Y después se hace el análisis de crecimiento usando el teorema del valor medio por la derecha y por la izquierda de cada uno de los puntos. Si por ABC razón te da de que antes es creciente y después también es creciente, significa que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque va creciendo, 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 creciendo. No sé, va creciendo con pendiente 5. Después se empieza a acercar al punto, empieza a bajar 4, 3, 2, 1, 1,01, 0,001, ¿cachai? Como cada vez se va acercando más al 0, pero nunca llega a ser negativa. Siempre se acerca mucho al 0, pero no negativa. Llega a ser 0 y después empieza a ser creciente de nuevo, es un punto de inflexión. Pero la de igual a pero lo de igualar a 0, ella deriva. No, espérate. Pero lo de igualar a 0, ella deriva, es solo si es que los máximos y mínimos no están en los extremos, ¿no? Sí, solo si es que los máximos y mínimos no están en los extremos. Sí. Si es que la derivada está en el extremo, técnicamente la podríais calcular porque es la derivada puntual, pero no, o sea, es como si no, eso pueden considerarlo, no sé cómo se los dijo el profe, en verdad, pero no se usa de que que el punto máximo esté en el extremo y que te hagan calcular máximos y mínimos dentro de la función. O sea, puede estar, pero técnicamente ahí no sabéis la pendiente de cómo viene antes. Entonces, puede ser ese el punto máximo o puede ser que siga siendo creciente. ¿Cachai? ¿Aló? Justo se me cortó el internet. Bueno, filo. Voy a parar de grabar. No sé si queda gente, si se me sigue escuchando o no, en verdad, pero bueno, chao, nos vemos la próxima semana. Justo se me cayó el internet, no sé hasta dónde se escuchó. No, chao, que estén bien los pocos que quedan.